Hoy en la sesión 4, alguien me preguntaba cuántas sesiones nos quedan, pues tenemos esta y la siguiente conmigo y ya acabáis. Yo os he dicho los objetivos de esta sesión, que es hablar ese lenguaje común y ver también la relación de la RSC del ayuntamiento con la RSC de las empresas. Y bueno, aquí os pongo una definición de responsabilidad social corporativa. La Unión Europea ha dado muchas. Esta es del 2011 y nosotros la solemos utilizar bastante porque, porque es muy, perdonad, porque es muy lacónica y muy directa. Dice que la responsabilidad social es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. Es decir, que cada vez que en una organización se toma una decisión, se adopta una política pública, o una política de cualquier organización, en una empresa o en una ONG, se puede considerar cuál es el impacto que provoca. El impacto social, económico y medioambiental. Y eso, responsabilizarse y tomar medidas de esos impactos, podríamos darlo como una buena definición de responsabilidad social corporativa. Y sirve para cualquier tipo de organización. Por lo tanto, ya os digo que cualquier definición que veáis por ahí escrita que sea responsabilidad social empresarial, normalmente solamente cambiando la E de empresarial o el término empresarial por el término organización, la podéis utilizar también para las administraciones públicas. No me voy a meter en el por qué las administraciones también tienen que ser responsables, al igual que las empresas, porque eso creo que ya con la introducción que hemos hecho, creo que ya puede quedar de manifiesto. Es decir, las administraciones, al igual que las empresas, pueden crear un valor añadido adoptando compromisos que efectivamente generen impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente y eviten los negativos. Es más, la administración tiene como una obligación de ejemplaridad, puesto que muchas veces está pidiendo a las empresas y otras organizaciones que adopten muchas pues muchas, perdóname que estaba viendo, admitiendo, muchas medidas de este tipo, pero en cambio no se le aplican a su propio funcionamiento y así no sirven de modelo. ¿Cómo podemos ver los impactos que generamos? Pues mirar, un concepto que también es muy útil en las organizaciones es ver el impacto que tenemos en cada uno de nuestros grupos de interés. Es decir, todas las organizaciones se relacionan o nos relacionamos con una serie de grupos de interés. Una empresa, un ayuntamiento, una organización, como digo, tiene una serie de grupos de interés. Si dialogamos con esos grupos de interés, somos capaces de conocer sus expectativas, sus demandas, y esto sonará también mucho a los procesos de gobernanza y participativos, podremos fijar muy bien cuáles son los impactos que generamos y generar valor para todos. Un ayuntamiento, una empresa, por ejemplo, pues mira, estos podrían ser los grupos de interés prioritarios de una empresa, los clientes, los accionistas, las administraciones, los empleados, los proveedores, la propia comunidad donde se incardina una empresa y el medio ambiente, que aunque no es una persona, no le estamos dando aquí entidad ni una personalidad, pero se suele poner como un ámbito también donde fijarnos en si generamos impacto y suele estar representado, como sabéis, por asociaciones de la sociedad civil o por otro tipo de estamentos. Para las empresas, por ejemplo, ¿por qué crea valor este enfoque hacia los grupos de interés? Pues bueno, porque al final se genera una confianza y un flujo, tanto desde las empresas hacia cada uno de los grupos como de cada uno de los grupos hacia la empresa. Unos sin otros no pueden vivir. ¿Pensáis que una empresa o un ayuntamiento tendría sentido si no es en relación con sus grupos de interés? ¿Todos los grupos de interés necesitan lo mismo? No. Pues dialogar con esos grupos de interés, como digo, conocerlo y darle
el cumplimiento a esas demandas en la medida de lo posible es también un papel de la responsabilidad social corporativa y una manera de funcionar. Cualquier organización puede funcionar de espaldas a las personas sobre las que tiene impacto y al medio ambiente, o puede funcionar de una manera abierta y estableciendo esos flujos de información que nos hagan pues adoptar mejores decisiones. Aquí precisamente, como antes hemos mencionado ya y el compañero ha nombrado de la Comunidad Valenciana, yo os he dicho, hay una ley en la Comunidad Valenciana para el fomento de la responsabilidad social en la que podéis ver una definición que sirve tanto para empresas como ayuntamientos. Yo creo que es bueno que la veáis, que la ojeéis, porque os puede dar mucho, pues bueno, os puede ayudar a saber qué es la responsabilidad social corporativa y cuál es su fomento, ¿no? Y cómo hacerlo. Como os he dicho, esto sería, antes hemos visto los grupos de interés para las empresas y estos serían los grupos de interés para una administración, los más, digamos, prioritarios o los más comunes para un ayuntamiento, pues también su personal empleado, la sociedad a través de las asociaciones con las que se relaciona, las empresas, otras administraciones públicas, otros organismos internacionales, en fin. Os pongo esto para que veáis que tanto empresas como ayuntamientos pueden verse o confluir dentro de esos compromisos de responsabilidad social corporativa. ¿Alguien me sabría decir qué es la sostenibilidad? No, ahí os lo he puesto, ¿no? Pero ¿teníais noción o podríais definir con vuestras palabras qué entendéis así en un lenguaje coloquial sobre qué es la sostenibilidad? Que a lo largo del tiempo sea posible mantener ese, ¿no?, ese nivel de exigencia, digámoslo así, ¿no? Algo que sea sostenible es que no consuma muchos recursos y que en el tiempo sea, Eso es. entiendo yo un poco. Efectivamente, pues algo sostenible es eso, ¿no? Que tenemos unos recursos, los recursos son limitados y debemos hacer que una institución, una organización, una sociedad pueda mantenerse en el tiempo, el medio ambiente. Eh, ¿Por qué es solamente, cuando hablamos de sostenibilidad, solamente referido al medio ambiente? No, porque, por ejemplo, cuando hablamos de pensiones, cuando decimos, ay, que el sistema de pensiones sea sostenible, lo que decimos es que esos recursos que hay para las pensiones, pues puedan mantenerse y puedan quedar para generaciones venideras. Entonces, bueno, supone también administrar los recursos o mirar los recursos de una manera a largo plazo, ¿vale? Entonces, ya tenemos más o menos el concepto de RSC, ya tenemos más o menos el concepto de sostenibilidad y ahora otro concepto que os va a aparecer también en documentos europeos, en muchos documentos, son los criterios o aspectos ASG o ESG. Sobre todo estos criterios o aspectos se utilizan en el tema de dónde invertir. Entonces, utilizar para las inversiones estos criterios. Por ejemplo, en una empresa, ¿qué está pasando con las empresas? Pues que los bancos o otras empresas mayores que quieren invertir en empresas, por ejemplo, más pequeñas, están mirando con lupa si tienen un informe de sostenibilidad, no solamente su salud financiera así dicha tal cual, económica, ¿no? Y sino también si están tomando medidas en cuanto a aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Los ayuntamientos, pues os está pasando lo mismo, y otras administraciones, que por ejemplo, para competir por fondos europeos o por otro tipo de fondos, os están mirando también todo ese cumplimiento. Por ejemplo, en algún ayuntamiento alguno tenéis fondos Next Generation o los habéis Sí. manejado, Aquí ¿sabéis en San algo? Javier, por ejemplo,
Vale, Bueno, nos han dado varias subvenciones de vale. Next Generation, sí, Bueno, estamos pues no gestionándolas. sé si sabes que para recibir esos fondos los ayuntamientos tienen que hacer una declaración, por un lado, de que han tomado y tener un plan de medidas de prevención del fraude y la corrupción y por otro lado también firmar un compromiso de no dañar el medio ambiente. O sea, es decir, con esos fondos se comprometen a esos dos tipos de compromisos, ¿no? Uno con el fraude y la corrupción y otro muy fehacientemente con el medio ambiente. Entonces, lo que os quiero decir es que este tipo de aspectos, este tipo de compromisos en responsabilidad social, este tipo de atención a la sostenibilidad, y en concreto, fijaos en la ambiental, pues aunque las leyes no nos los impongan, sí que es verdad que para acceder a cierto tipo de recursos y sobre todo económicos, pues vamos a tener que poder, eh, digamos, demostrar que estamos poniendo atención a todos estos aspectos. Cosas, notas de la responsabilidad social. A ver, yo creo que ya de las definiciones de lo que hemos visto es que tiene una serie de dimensiones, está la dimensión ambiental, social, económica y de gobernanza, y una serie de notas. El que sea un compromiso ético quiere decir que es un compromiso voluntario, que no es un compromiso basado en la ley. Eso es de obligado cumplimiento. O sea, cualquier organización, cualquier ayuntamiento, cualquier empresa tiene que cumplir la legislación. Eso es sí o sí. Y a partir de ahí nos comprometemos a mayores cosas. Creamos valor, somos mejores, pero la legislación no se puede saltar. Y esto no va de solamente cumplir la legislación, sino de ir más allá. Bueno, eso también es una cultura de cumplimiento. Esa cultura de cumplimiento sí englobaría ese tipo pues lo que hemos dicho al principio, de cumplir el pacto verde, de si me he comprometido y he firmado el pacto de las alcaldías, cumplirlo, me comprometo, asumo que mis compromisos los voy a llevar a cabo. Como hemos visto, otra nota característica de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, es la escucha y cumplimiento con los grupos de interés. Muy importante en todos estos procesos es la transparencia y la rendición de cuentas y, bueno, todos los principios de buen gobierno, gobernanza y buena administración. Y voy a pasar ya de aquí. Por otro lado, quiero que veáis la correspondencia entre responsabilidad social y sus dimensiones y los objetivos de desarrollo sostenible, que eso también los estáis manejando pues de una manera ahora mismo pues con mucha frecuencia. Aunque en vuestro departamento no seáis los que os ocupáis directamente en vuestra concejalía, en vuestra jefatura, desde vuestro puesto de trabajo o en una empresa, es verdad que los habréis visto y lo habéis oído, que ciertas actuaciones y ciertas medidas tienen un impacto en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues como veis, cada uno de los objetivos se corresponden con una de estas dimensiones de la responsabilidad social. Por lo tanto, podríamos decir que la responsabilidad social o adoptar medidas de responsabilidad social es adoptar medidas e impactar, tener un impacto en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Veis la relación un poco entre todo? ¿Queda esto más o menos claro? ¿Estéis desde donde estéis? Vale, entonces seguimos con estos conceptos. ¿Vamos bien? Sí, sí. Sí, sí, vale. Sí, muy bien. Venga. ¿Qué tenemos un ODS muy importante, un objetivo de desarrollo sostenible muy importante? Donde se van a ver también las caras, los ayuntamientos y las empresas. Pues el objetivo de desarrollo sostenible de las ciudades, de conseguir ciudades y comunidades sostenibles. También os quiero decir que los objetivos de desarrollo sostenible no son aislados. Por ejemplo, no podemos decir que con un plan o con una medida cumplamos solo un objetivo. Normalmente están relacionados con varios objetivos. Si tenemos un plan de adaptación al cambio climático, no solamente estamos eh, prestando atención o logrando o desarrollando el ODS 13, el de la acción por el clima,
sino que con este objetivo de desarrollo, por ejemplo, como veis aquí, pues están implicados, no sé si este es del País Vasco, en el que han hecho un plan de implementación de los ODS y han visto que, por ejemplo, su plan de adaptación al cambio climático, pues impacta o tiene también relación con otros objetivos, con el hambre, con los espacios submarinos, con los terrestres, con lo que hemos dicho antes, con la reforestación, en fin, que pongáis, siempre tengáis en cuenta esta relación que existe entre la adaptación al cambio climático y otros muchos factores, objetivos de desarrollo de la sostenibilidad. Entonces, vamos a ver, ante retos importantes y complejos, ya nos vamos al cambio climático y a la adaptación, ¿quién los puede solucionar? ¿Quién los puede solucionar? ¿Quién creéis que debe solucionar el tema del cambio climático y quién debe tomar medidas de adaptación al cambio climático? Pues la sociedad en general, ¿no? Entiendo yo. Efectivamente, un reto tan importante y la mayoría de retos complejos y de los riesgos que los estudios nos dicen que nos amenazan o o que vamos a tener encima de la mesa, no quiero ser catastrofista, en los próximos años, pues que como es todo lo que está sucediendo con el cambio climático, pues desde luego requieren esfuerzos de toda la sociedad, porque si no, aunque es verdad que las administraciones tienen un papel decisivo, son las que tienen que tomar digamos, la dirección y el liderazgo, es verdad que si las empresas no hacen nada, si desde la sociedad civil tampoco se hace, si como individuos tampoco se hace nada, pues difícilmente vamos a poder lograr evitar y adaptarnos digamos, con la urgencia o con la precisión y pues con todo lo que conlleva poder lograr estas mejoras. ¿Qué papel tienen los ayuntamientos? Pues mirar, con respecto a la RSC y en concreto en la adaptación al cambio climático, los ayuntamientos tienen dos papeles, dos papeles fundamentales o dos caras, ¿no? Por un lado, pueden promover la RSC en las empresas y otras organizaciones y por otro lado, pueden aplicar a su propio funcionamiento como forma de gestión y modelo de gobierno. Nosotros hoy, contrariamente a lo que los que me conocen ya han estado en cursos conmigo, saben que yo siempre me aplico o siempre intento ir a qué tienen que hacer los ayuntamientos y las administraciones para aplicarla a su propio modelo y como modelo de gestión y modelo de gobierno, o sea, como forma de gestión y modelo de gobierno, hoy nos vamos a centrar qué pueden hacer los ayuntamientos en colaboración con las empresas para que la adaptación al cambio climático sea una realidad. Pues lo primero es conocer también el papel que tienen las empresas. Las empresas, antes de deciros el papel que tienen las empresas, me gustaría que quede claro que los ayuntamientos, para que las empresas colaboren y adopten también medidas de adaptación al cambio climático y colaboren en la financiación con los ayuntamientos, tienen que abrir canales de comunicación con esas empresas. En vuestros ayuntamientos o vuestras empresas tienen relación, si sois un ayuntamiento, con las empresas de vuestro entorno o si sois una empresa, ¿tenéis relación con los ayuntamientos? ¿Lo sabéis? Bueno, aquí, por ejemplo, en San Javier, cuando se hace algún, no sé, como la agenda urbana última, hemos hecho mucha participación social. Intentamos hacer que participen las partes interesadas. Pero vamos, los ayuntamientos como administración más cercana, entiendo yo, al ciudadano, está siempre abierta aquí a recibir al vecino. O sea, quiero decir, el feedback es Efectivamente, constante, ¿no? efectivamente.
pero no sé, ¿conocéis a alguien? ¿Sabéis si en vuestro ayuntamiento, por ejemplo, existe una oficina pues, de una agencia de desarrollo local donde normalmente se canalizan pues, esas relaciones con las empresas? Si existe una oficina de empresas, si existe alguien que realmente se encargue dentro del ayuntamiento de esas relaciones. Y bueno, aquí en San Javier sí hay una agencia de desarrollo local, incluso con un pequeño vivero de empresas y demás, y En sí otros, que hay una concejalía pendiente de eso. vale, en otros ayuntamientos o si sois empresa u otra organización, también existen esas, donde haya lugar, claro, existen esas relaciones con las empresas, ¿lo conocéis, lo sabéis? Hola, buenos días. Eh, Aquí en el Ayuntamiento de la Unión también, como ha comentado Antonio, tenemos agentes de desarrollo local. Somos un municipio más pequeño, pero sí, efectivamente, estamos muy en relación constante. Vale, porque claro, eso es muy importante si queremos que las empresas colaboren con el ayuntamiento. Lógicamente, el ayuntamiento les provee de muchos servicios, les da, pero si pedimos a las empresas que colaboren, pues tienen que estar pues, abiertos esos canales que no sean puntuales. Lo bueno es que haya canales de comunicación. También, pues tener una visión, digamos, pues bueno, realista de las empresas, que ni son las malas ni son las buenas. Yo decía, habrá empresas malas y habrá empresas buenas. Lo que no podemos es tampoco poner como el foco de que la empresa es la que produce la contaminación o toda la contaminación o es la responsable de muchos males. Entonces, habrá algunas que sí, a las que habrá que además incluso sancionar, pero habrá otras que no. Bueno, que pueden ser un elemento, un apoyo para precisamente llevar políticas de adaptación al cambio climático y en beneficio de toda la comunidad y de todo el municipio. Eh, eh, mm, digamos, qué motivos hay o qué papel tienen las empresas eh, en el cambio climático? Pues bueno, lo primero que hay que comunicar también a las empresas es que saber que las empresas desarrollan su actividad en un entorno social y ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que ocurra en el medio ambiente es muy probable, vamos, no es muy probable, es totalmente probable que a la empresa o a cualquier organización vaya a tener un impacto. Seguro. O sea, que no somos ninguno entes aislados, que lo que pase afuera o en el medio ambiente no nos vaya a afectar. Pero es verdad que la actividad de la empresa también genera impactos ambientales y sobre los ciudadanos, que como he dicho pueden ser positivos y negativos. Y la empresa también se debe responsabilizar de esos impactos. Y por último, las empresas pueden contribuir con su desarrollo de esos compromisos dentro de su responsabilidad social, más allá de lo que tienen que cumplir legalmente, pues a mejorar la vida de los ciudadanos en el territorio donde se ubican. Pues si una empresa contamina menos, pues va a hacer que el medio ambiente de una localidad sea mejor. Si una empresa planta árboles dentro de su voluntariado como parte de su RSC, pues va a contribuir a esa mejora. Si una empresa no contamina, pues desde luego va a ser mucho mejor. Y si una empresa colabora, por ejemplo, financiando, como será el caso, como es el caso en el proyecto en el que nosotros estamos y lo que mañana os quiero transmitir, ayuda a financiar estos proyectos, pues fijaros el impacto positivo que pueden tener las empresas. Pues eso es, las empresas pueden adoptar políticas medioambientales o pueden colaborar con el ayuntamiento. Eh, ¿Por qué tenéis que hacer un poco desde los ayuntamientos o qué tenéis que conocer sobre las medidas que pueden adoptar las empresas y las propias empresas también que tenéis que conocer? Pues lo que he dicho, la mayoría de empresas ya se encuentran expuestas al cambio climático. Pero es verdad que muchas veces esas medidas, como habéis visto también en vuestros propios ayuntamientos, los que habéis contestado, o en las empresas, no se encuentran integradas. Algunos me decís, sí, nuestro ayuntamiento ya está adoptando y está llevando a cabo medidas de adaptación al cambio climático, pero otros no, unos en mayor medida y otros en menor medida. Y en las empresas ocurre lo mismo. Esto es volver a repetiros. La viabilidad a largo plazo de una organización
pues como he dicho, se apoya en su entorno social, económico y medioambiental. Pero lo que también hemos visto es que las organizaciones, y existen estudios sobre ello, que son más sostenibles, son también más competitivas y se caracterizan por su capacidad de previsión. Cuando hablo de competitividad, os digo lo que os he dicho antes. No solamente me estoy refiriendo a empresas que vayan a lograr tener más clientes, que vayan a lograr tener mejores proveedores, que vayan a lograr una mejor imagen, una mejor reputación. Es que los propios organizaciones también y ayuntamientos, organizaciones públicas, también, como os he dicho, van a poder competir mejor, prepararse mejor y competir mejor por los recursos que nos pueden dar pues, otras organizaciones como la Unión Europea. Hay un aspecto muy importante que en la promoción de la RSC de las empresas que pueden llevar a cabo los ayuntamientos, muy relacionado con la adaptación al cambio climático, que es los riesgos que se derivan para los trabajadores, los empleados, tanto públicos, pero sobre todo en algunas empresas, de los riesgos climáticos. Esto es un tema muy importante que, tal y como están las cosas con el cambio climático, los planes de prevención de riesgos laborales deberían incluir, porque no voy a contar las medidas de calor, o sea, los episodios de calor extremo, de inundaciones y de otros riesgos ambientales que se pueden sufrir. Las medidas de adaptación al cambio climático también sirven para la protección de trabajadores y trabajadoras. Como yo creo que ya habéis visto, con Marta los ayuntamientos son también la solución, el problema y la solución, y las empresas también pueden generar problemas en el cambio climático, pero también pueden actuar y ser parte de la solución. Ahora, ¿por qué os voy a contar? Diréis, nosotros somos ayuntamientos, nos importa poco o nos importa menos lo que tienen que hacer las empresas para adaptarse al cambio climático. Pero os vuelvo a repetir, ¿por qué os cuento lo que tienen que hacer las empresas? Pues os lo cuento por una sencilla razón, porque los ayuntamientos lograrán la adaptación municipal de todo el municipio al cambio climático si también ayudan a las empresas a adaptarse al cambio climático. Entonces, contando lo que pueden hacer las empresas, también podéis ver desde vuestros pues, propios departamentos o puestos de trabajo o desde vuestras propias competencias, podéis proponer apoyo a las empresas para que adopten medidas de adaptación al cambio climático. Hay unas medidas de carácter general muy sencillas en las que seguro que los ayuntamientos pueden incentivar o promover, y hay unas más complejas bueno, pues que llevan aparejado ya un análisis de riesgo, pero que también se puede hacer de una manera sencilla. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda o algún tema sobre alguna cuestión sobre el papel de las empresas y el papel de los ayuntamientos en la adaptación al cambio climático? ¿Por qué es importante también conocer qué pueden hacer las empresas y apoyarlas desde los ayuntamientos a que se adapten al cambio climático? ¿Todo bien? Todo bien. Venga, pues bueno, esas medidas de carácter general que pueden adoptar las empresas y que desde también las instancias públicas se pueden apoyar, o simplemente las empresas adaptarlas dentro de sus propios compromisos, dentro de su propia responsabilidad, pues como os he dicho, hay unas medidas de carácter general muy sencillas, como son la salud y la seguridad laboral de los empleados. Son a la hora de ubicarse o de ubicar una oficina o una nave, pues tener en cuenta la prevención de inundaciones y la vulnerabilidad de edificios, promover la economía circular, apoyar a proveedores también en que se adapten al cambio climático. Lógicamente, una empresa, una organización que sea responsable
pero que compre o sus materiales a empresas que no lo sean y no esté pendiente de que también lo sean, pues no está contribuyendo a promover la adaptación al cambio climático o luchar contra el cambio climático y favorecer el medio ambiente. Entonces, es necesario también que las empresas sean conscientes de esa cadena de valor en todo que todos sus proveedores también pues prime a aquellos que también cuidan del medio ambiente. Las empresas pueden apoyar a la comunidad local, pueden también, como veremos, pues contribuir, poner dinero, financiar medidas que al final beneficien al municipio a través de acuerdos de colaboración público-privada. Pues el uso y tratamiento del agua, el reciclaje, una idea muy tonta, pero que a veces se nos escapa y que es muy eficaz, es utilización de plantas adaptadas, prevenir aumento de las temperaturas, prevenir los efectos de la subida del mar. Bueno, estas son medidas generales que se pueden aplicar tanto en un ayuntamiento como en una empresa. ¿Qué tienen de bueno? Pues que no necesitan mucha inversión, este tipo de medidas, y que finalmente, aunque no ocurra un desastre, aunque no ocurra una inundación, aunque no ocurra un proceso de calor extremo, aunque no ocurran ciertos riesgos, pues son beneficiosas. Entonces, pues son medidas muy sencillitas, muy beneficiosas y que al final tienen impacto pues, en todo el municipio, por lo que ya veíamos. Bueno, por otro lado, las empresas también pueden hacer, como creo que también visteis con Marta, ese análisis de riesgos, qué riesgos pueden acaecer y pues bueno, hacer un estudio como un poco más pormenorizado y ya a través de ese estudio y ese análisis y ese diagnóstico adoptar pues medidas ya con un seguimiento, con indicadores y poder de esa manera comprobar si son eficaces para adaptarse al cambio climático. Muy importante, como digo, también en esos riesgos laborales incluir la adaptación al cambio climático, ver todos los efectos nocivos que tiene sobre la salud y con ello pues, bueno, pues contribuir al bienestar también de las personas, que al final es lo que se pretende desde cualquier organización pública y está entre sus cometidos. Bueno, el análisis de riesgo siempre aporta un gran conocimiento de las organizaciones, un gran conocimiento de qué medidas de adaptación son mejores adoptar y nos ayudan también a poner mejor los recursos en esas medidas y luego pues a comprobar si efectivamente están teniendo efecto. Pues por hoy yo creo que mi exposición va hasta aquí, pero quiero que me digáis y reflexionéis si conocéis alguna empresa que sea sostenible en vuestra localidad o que esté haciendo algo por el cambio climático o que tenga medidas de adaptación al cambio climático. O si vuestros ayuntamientos están promoviendo, tienen algún incentivo para que las empresas pues contaminen menos, en fin, se adapten al cambio climático. ¿Conocéis algún incentivo por parte de vuestros ayuntamientos hacia las empresas en este sentido? ¿Conocéis alguna empresa de vuestra localidad que colabore? ¿Sois alguna empresa que sí que adapta medidas? ¿Sois un autónomo que también pues toma medidas de adaptación al cambio climático desde su puesto de trabajo? Nosotros tenemos bueno, no sé si eso cuenta, pero en el Ayuntamiento de los Alcáceres hay una bonificación del IBI tanto para personas, pero también vale para empresas que, que pongan placas solares y reduzcan las emisiones. Bueno, claro, pues eso puede ser una muy buena medida. Eso es una buena medida para incentivar a cambiarse al uso de energías renovables. Es una medida de adaptación, pero es una medida también de mitigación porque evita emisiones de CO2. Entonces, pues efectivamente, esa sería una medida. ¿Conocéis alguna otra medida bueno, conocéis alguna empresa en vuestra localidad o sois una empresa que esté tomando medidas en este sentido?
Nosotros desde el Ayuntamiento de Los Alcázares también, como los compañeros de otros ayuntamientos que he oído, San Javier y aquellos que nos estamos involucrando en el tema de los fondos Next Generation, en cierta manera por la obligatoriedad que nos impone los propios fondos de los PRTR del Plan de Recuperación y Resiliencia, estamos obligados de pedirle a las empresas de que nos aporten una declaración de no causar daño significativo al medio ambiente y en cierta manera eso nos está llevando a trabajar en favor de controlar algo que antes no hacíamos. Entonces, pues gracias a la llegada de estos fondos, en cualquier actuación es uno de los requisitos que se le pide a las empresas que nos están trabajando para llevar a cabo todas las actuaciones con estos fondos. Efectivamente, no es lo que yo os comentaba al principio, no existe una legislación, pero te dicen, oye, si quieres acceder a los fondos Next Generation, tienes que tener un plan de prevención del fraude y medidas anticorrupción y tienes que hacer esa declaración, ese compromiso pues de no dañar el medio ambiente. Y efectivamente, pues la compañera María José nos acaba de decir la otra cuestión que yo había puesto encima de la mesa, que es esa trazabilidad. No cuenta solo con que nosotros seamos responsables o pongamos medidas, sino que todos aquellos con los que vayamos a contratar o los que vayan a tener que ver algo con nosotros tienen que también pues hacer esa declaración de no dañar el medio ambiente. O sea que al final, por la vía de los hechos, que no del derecho, y por la vía de los compromisos y de la responsabilidad social, pues al final se está imponiendo una serie de medidas. Entonces, por eso ese debate también que os decía, voluntariedad, no voluntariedad, pues queda ahí un poco siempre en esa línea divisoria. Pero efectivamente es un compromiso, finalmente es un compromiso, porque tú si quieres no lo adoptas y si quieres pues no accedes a los fondos Next Generation. Pero claro, también sería una tontería. Aparte por el efecto directo que tiene sobre el medio ambiente, pues también pues, por el no acceso a recursos que están ahí disponibles y para hacer un buen uso de ellos. Pues no sé, ¿conocéis alguna empresa que done o haga alguna donación? O por ejemplo, no sé si desde los ayuntamientos hacéis voluntariado corporativo, pero no sé si promovéis el voluntariado de las empresas para temas medioambientales, que eso también estaría dentro de la responsabilidad social del ayuntamiento y de la empresa, por ejemplo. Nosotros tenemos en AMDA, fuimos galardonados con el Bosque Olímpico y las empresas están colaborando con nosotros plantando árboles en la parcela del Bosque Olímpico. Llevamos ya plantados más de 1.200 árboles. Efectivamente, a veces el voluntariado, que forma parte de la responsabilidad social de las empresas, a veces corporativo, cuando son los propios trabajadores de la empresa los que van a plantar árboles, puede ser así, o que pongan, que financien pues, algún tipo de medida de este tipo, pues nos pueden ayudar. Lo que quiero que os quede claro es que esta colaboración puede ser muy fructífera. O sea, la colaboración ayuntamientos, empresas basada en la responsabilidad social de ambos, pues puede tener muchas consecuencias positivas y la podéis aprovechar. La podéis aprovechar y mañana lo que os contaré ya son cómo hacerlo, digamos, todo lo que hemos aprendido en el proyecto para hacerlo. Os quiero comentar que en la página web del proyecto, no sé si ayer os lo dijo Marta, pues elaboramos una guía de adaptación al cambio climático, de cómo adaptarnos, cómo las empresas se pueden adaptar al cambio climático, que es muy sencillica y que, bueno, pues la podéis estar ahí a disposición de todo el mundo de manera gratuita. Contiene algo de las cosas que yo os he dicho y os puede servir a la hora también de relacionaros con las empresas y de saber cómo las podéis incentivar para que vuestro municipio pues mejore el medio ambiente y podéis luchar contra el cambio climático. ¿Alguna pregunta? Lola, ¿nos podríais mandar el enlace directo? Porque yo no lo he encontrado. No habéis están los descargables. Ah, Tienes que ir Live City Adapt 3, te metes
y donde pone descargables, ahí está. De todas formas, si no lo encuentras, dímelo. Lo que pasa es que nos gusta que os metáis a la página porque así dais visitas, porque como sabéis, los proyectos europeos se fijan mucho en todo el tema de la comunicación y de la visibilidad y de que... Entonces, por eso os digo que en la página, pues lo veis en descargables y hay muchísimos documentos y los podéis utilizar. Yo creo que la guía es muy sencillica y si necesitáis algo más, pues también me lo podéis pedir directamente. Sí, ahora sí, con tus indicaciones lo acabo de localizar. Gracias. Ah, vale, vale, vale. Creo que mi correo también, pues no sé si está. Bueno, si habéis recibido el enlace a través de mi correo. Entonces lo tenéis ahí para que, para que me podáis pedir lo que queráis también a mí o cualquier consulta, porque la verdad es que una hora queda muy poco tiempo y podemos participar poco todos y bueno, me gustaría tener más tiempo, pero ya está. Si me queréis hacer alguna indicación de cómo podemos mejorar la sesión de mañana, si queréis que lo hagamos de otra manera, si queréis, pues decídmelo, que estoy abierta, o sea, la de mañana no, perdonad, la del jueves que viene. Si queréis hacerla más práctica todavía, no sé. Tenemos poco tiempo, pero me gusta preparar también aquellas cuestiones que tengáis. Y bueno, voy a hablar también mañana, o sea, el jueves, perdonad, bastante sobre toda la nueva ley de mecenazgo. Y bueno, por si queréis echar un vistazo a qué es el mecenazgo y esa nueva ley, pues bueno, esa nueva ley no, una ley que ha modificado en España no tenemos una ley de mecenazgo como tal, pero sí una ley que lo regula. Bueno, pues ha habido una modificación del 20 de diciembre, entonces, pues bueno, que si queréis echar un vistazo también al mecenazgo y algo del proyecto, pues mañana también me podéis preguntar porque, porque mañana será muy práctico en cuanto a qué podéis hacer para involucrar a empresas en que os financien medidas de adaptación al cambio climático. Entonces, pues nosotros hemos tenido bastante éxito y todos los ayuntamientos todos los foros donde lo contamos siempre se muestran muy interesados porque bueno, es una nueva forma de exploración también de obtener algunos fondos e implicar a actores locales en la adaptación al cambio climático municipal. Y por parte de las empresas, pues también colaborar con ayuntamientos tiene ventajas para ellas y colaborar en proyectos europeos, lógicamente. No sé si hay alguien por aquí de alguna empresa, creo que no. Entonces, pues bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consideración? Nada, nada, nada. ¿Todo Yo, claro? yo lo que sí he observado, a ver, en San Javier, por ejemplo, suelen ser las empresas grandes las que dentro de su estrategia tienen temas de responsabilidad social, ¿no? Y entonces yo como que sé que no es fácil, ¿no? Para una pyme, ¿no? Pero sí que no sé cómo sería la cosa para fomentar el que la responsabilidad social corporativa también llegara a pequeñas empresas y no solamente, no sé, aquí se me ocurre, por ejemplo, Imoinsa, que es una gran empresa de San Javier, sí que tiene en su estrategia como empresa tiene esa responsabilidad social corporativa bastante, ya hace ya tiempo que la puso en valor, ¿no? Pero sí que veo que no llega, es como si no llegara, claro, se queda ahí en las empresas grandes que tienen una estrategia clara y saben que Pues fíjate, entonces, no sé, algún caso de éxito de alguna pyme sí que sí, me gustaría conocer, porque al final el tejido aquí, por ejemplo, en San Javier, no entonces, hay grandes industrias, suelen ser sobre todo comercios, ¿no? sí, Hay un aquí en la región tejido, de Murcia lo que tenemos son pymes y yo creo que en España, en Valencia pasará igual, o sea, en la Comunidad Valenciana pasará igual, en la mayoría de sitios, no sé si hay alguien por ahí de León la mayoría de empresas son empresas pequeñas y medianas empresas y empresas familiares. Entonces, no te voy a contestar hoy a tu pregunta porque mañana vamos a contestar y vamos a ver cómo se puede solucionar eso que tú dices, porque es muy correcto que la mayoría de empresas que están en una localidad o que se mueven en vuestros polígonos industriales con las que tenéis relación
es posible que sean pequeñas y medianas empresas. Entonces, pues mañana os voy a dar la clave. Así es que, por favor, o sea, mañana no, el jueves. Por favor, no os lo perdáis. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. A vosotros, a vosotros. Gracias. Gracias. Y gracias a las compañeras de Italia que se han conectado, que he hablado muy rápido, pero me han oído otras veces también contar esto. Muchas gracias.